Bueno, buenos días, muchas gracias. Quería ver si aparece la presentación. En primer lugar, quería agradecer la invitación de los organizadores y felicitar a todos los participantes por este encuentro y a las personas que sostienen Acción y su, digamos, proyección y desarrollo, también felicitarlos por el enorme trabajo que han hecho durante los últimos años. Yo humildemente voy a intentar hacerme cargo de lo que un poco estamos sintiendo en nuestro país, ¿no es cierto? Este gráfico, por supuesto, que no es un gráfico con datos reales, ¿ah? Me puse a buscar los datos y están, digamos, pero medio lata ayer, a armarles el verdadero gráfico, pero bueno, hay miles de encuestas y estudios que muestran básicamente esta evolución, que es el deterioro sostenido en la confianza que existe a nivel ciudadano en las instituciones en general, particularmente los partidos políticos y por supuesto también las empresas, ¿no es cierto? Y este fenómeno tiene, claro, detonantes particulares en cada uno de los casos, pero es parte de una crisis más compleja, que tiene que ver básicamente con lo que estamos intentando pensar y reflexionar en este seminario. Si ustedes lo piensan, al final del día, casi todas las organizaciones colectivas de la sociedad están bajo sospecha. Casi todas. O sea, ustedes pueden poner a las iglesias, las distintas agrupaciones de barrio, las organizaciones políticas, las organizaciones. Yo lo veo a un nivel incluso dramático cuando lo veo con mis estudiantes en la Universidad de Chile, que he tenido el privilegio de ser profe de algunos de los que están involucrados en los movimientos estudiantiles, incluso, y observo cómo al poco andar los movimientos que ellos arman o armaron hace 3 o 4 años ya se vuelven sujetos de sospecha de ellos mismos. Es una cosa absolutamente impresionante el ciclo de la desconfianza, lo rápido que está ocurriendo. O sea, basta con que algo se medio empiece a institucionalizar y convertirse en una organización colectiva y es sujeto de sospecha y por lo tanto hay que destruirlo. Esto es algo muy, muy complicado para una sociedad, ¿no es cierto? Y es al final del día el triunfo del individualismo. Me voy a hacer cargo de esto a partir de un libro que yo acabo de lanzar, no es que esté tratando de hacerle publicidad, pero sí, ¿no es cierto? Este es un libro en que, bueno, salió ahora, pero en realidad se ha estado escribiendo hace bastante tiempo. Se llama Vivir Juntos, Economía, Política y Ética de lo Comunitario y lo Colectivo. Y lo primero que voy a hacer es básicamente darles como el resumen del trasfondo del libro. Es mucho más interesante lo que yo voy a decir acá, así que por favor, cómprenlo y léanlo. Así que, bueno, lo primero hay que decir es lo siguiente. Hay una característica central de los países exitosos en el mundo capitalista contemporáneo. Y cuando hablamos de países exitosos son una variedad de países, desde una Alemania hasta un Estados Unidos, hasta una Australia, hasta los países escandinavos, que son fetiches nuestros, ¿no es cierto?, las Finlandias, etcétera, la Nueva Zelanda. Si uno mira todos esos países de manera distinta, por supuesto, cada país tiene su cultura, su historia. Uno de los atributos centrales de esos países es que tienen una densidad muy grande de organizaciones colectivas, ¿no es cierto?, comunidades y organizaciones de la sociedad civil, ¿ya? Algunas veces, algunas de esas organizaciones no nos gustan mucho, nos parecen complicadas, digamos. O sea, uno mira algunas de las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, de la política norteamericana, y algunos de nosotros no nos gustan mucho algunas de esas organizaciones, pero están, ¿no es cierto? Están ahí. Y algunas a uno sí le gustan, y también están. Y todo ese tejido de organizaciones sociales forma parte del éxito de esos países, ¿ya? No es cierto que los países exitosos en el mundo capitalista contemporáneo sean países donde la gente no pertenece a nada, sino que simplemente son individuos que compiten en los mercados. Eso simplemente no es así. Es más, las mejores empresas de estos países usualmente son lugares en los cuales las personas no se refieren a esas empresas como lugares en los cuales solamente trabajan, sino que tienen un ámbito de pertenencia bastante importante. ¿Por qué es importante esto de las comunidades y los colectivos de distinto tipo? Por varias razones, y son 3 las principales que se tratan en forma teórica en el texto. Lo primero es porque la pertenencia a las comunidades y los colectivos genera seguridad
ante las vulnerabilidades intrínsecas de cómo funciona el capitalismo contemporáneo. El capitalismo contemporáneo funciona con revoluciones tecnológicas que transforman la economía destruyendo lo que existe y creando cosas nuevas. Y eso involucra que las personas pierden algo de lo que tenían. En el proceso de ganar cosas, pierden algo de lo que tenían. Y lo que pierden no es solamente el empleo, a veces pierden dónde vivir, dónde recrearse, el acceso a la naturaleza, la calma, el tiempo libre, el contacto con su familia. Pierden muchas cosas. Pierden cosas simbólicas y pierden cosas concretas. Y por lo tanto, la existencia de comunidades y colectivos sostiene los sentidos de pertenencia de las personas ante ese fenómeno de destrucción creativa que es tan típico del capitalismo moderno. Lo segundo que generan las comunidades y los colectivos es que genera coordinación. Esto es, permite que las personas, sin la necesidad de contratos, sin la necesidad de negociar, sin la necesidad de que haya un abogado y un juez de por medio, digamos, sin esa necesidad puedan generar coordinaciones para generar productividad, para generar acciones, innovaciones, cosas que quieren construir en conjunto. ¿Por qué? Porque al pertenecer las personas a una comunidad o a un colectivo existe confianza, existen además mecanismos de reputación, que además controlan que las personas no se salgan de ciertos límites éticos. También lo que se genera en estas organizaciones, en las comunidades, en los colectivos, es la capacidad de delegación. Esto es, que yo confíe en otra persona y le encargue algo a mi nombre, ¿ya? Y el hecho de que yo conozca a esa persona, o que yo conozca los patrones culturales que rigen a esa persona, o que existan mecanismos reputacionales porque somos parte de una comunidad, que generen control, que generen límites a lo que es posible para esa persona, lo que debe o no debe hacer, es un mecanismo que me permite ahorrar costos de transacción, en términos muy simples. Me permite delegar cosas que no podría delegar de otro modo, porque yo confío, no solamente en el individuo, sino en la comunidad que lo sostiene. Las comunidades y los colectivos están detrás de cómo funcionan el capitalismo, y esto no es una novedad. Si ustedes leen a Adam Smith, ¿no es cierto?, que es como el santo patrono, digamos, de las personas que les gusta el libre mercado, ustedes van a descubrir que hay dos textos de Adam Smith, ¿no es cierto?, la famosa riqueza de las naciones, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, la teoría ética que él escribió, que es el otro libro, en la cual él reitera que es imposible tener una economía de intercambio. La teoría de los sentimientos morales se llama el libro de Adam Smith. Él reitera que es imposible tener una economía de intercambio como la que él promueve sin que haya vínculos básicos de, por así decirlo, en su lenguaje de la época, de sentido del honor, del cumplimiento de normas, que no tienen por qué estar establecidos a través de la ley. De hecho, Adam Smith fue bastante explícito. Él decía que cuando eso no existía, lo que entraba era el Estado. Cuando no hay confianza entre las personas, tiene que venir un policía, ¿ya? Y eso no le gusta, porque no le gustaba el Estado, ¿no es cierto? Entonces, esa idea de que las comunidades y los colectivos son centrales para el funcionamiento de una economía capitalista moderna no es una novedad, pero se observa hasta el día de hoy. El problema que tenemos es que hemos descubierto en el tiempo que el establecimiento de cualquier tipo de comunidad o colectivo, llámese empresa, llámese una universidad, un partido político, un club de fútbol de barrio, cualquier tipo de organización, una iglesia, genera la necesidad, por la dinámica que tiene la vida colectiva, la necesidad de generar poder, de asignar la capacidad a ciertos individuos de tomar decisiones, ¿sí? Y que esas decisiones no están expresamente descritas en un contrato, sino que hay un cierto grado de discrecionalidad. Hay múltiples razones por las cuales esto es necesario, que voy a discutir. Y el problema es que el poder, cuando se asigna, puede ser abusado. Y no solo eso, sino que siendo la naturaleza humana lo que es, muchas veces es abusado. Y como es abusado, lo natural de los individuos es que sospechan del poder. Y en lo que estamos ahora es en un ciclo en que la sospecha sobre los abusos del poder es tal que hay un conjunto importante de personas que cree o siente que de repente es posible organizar una sociedad sin poder, sin asignar poder, sin que nadie tenga poder. En que todos los días cada uno de nosotros es convocado a una especie como de asamblea o alguna especie como de plaza pública y somete a una decisión colectiva cada una de sus decisiones. Y todo lo que sabemos sobre comunidades de colectivos nos indica que eso no solamente es ineficiente, sino cercano a imposible. No es posible evitar
el poder. No es posible olvidar el poder porque para que funcione una economía y una sociedad moderna necesitamos comunidades y colectivos. En el libro yo discuto un concepto que propongo acá, que es una de las cosas que hay ahí que los invito a mirar, digamos, que es la idea esta de lo que yo llamo el socialismo flash mob. Entonces, ustedes saben lo que es un flash mob, ¿no? Un flash mob es una cosa que está muy de moda en las redes, que es esta idea de que uno va por una calle y de repente aparecen un grupo de músicos y se sientan y tocan una sinfonía, digamos, gratis para las personas que están pasando aleatoriamente por la calle. Todo el mundo queda como contento, ¿no es cierto? Porque, qué cosa más maravillosa, este acto de generosidad gratuita, colectivo, organizado, y después ese grupo, esa orquesta se disuelve y se va. Y hay un cierto aspecto en lo cual a uno le genera un cierto fetichismo. Hay personas que caen en un cierto fetichismo de estas acciones de flash mob, de lo que yo llamo socialismo flash mob. La idea de que uno se satisface con pequeñas acciones colectivas simbólicas que ocurren y que lo llenan a uno como de una sensación, ¿no es cierto?, en determinado momento, pero que están insertas dentro de una dinámica individualista recurrente, ¿no es cierto? O sea, tú vas al parque el fin de semana, tienes una manifestación colectiva, participas de una cosa, ¿no es cierto? Hacemos una actividad comunitaria, nos abrazamos, nos queremos, somos solidarios y al día siguiente voy a trabajar, ¿no es cierto?, a la organización tradicional, antigua, digamos, a la empresa clásica, individualista, digamos, por así decirlo. Y hay que tener cuidado con eso porque hay mucha gente que encuentra satisfacción, ¿no es cierto? Yo también encuentro satisfacción en esas acciones como de flash mob, ¿no es cierto?, colectivista, por así decirlo. Y hay que tener cuidado porque puede terminar siendo una forma, un sucedáneo. Porque lo que nosotros tenemos que encontrar no es socialismo flash mob, o sea, no son momentos en que uno se siente liberado, emancipado, unido, solidario, ¿no es cierto? Y después resulta que en realidad la práctica común que uno tiene es lo contrario a eso. Lo que uno necesita es que la práctica concreta de las empresas, de las organizaciones, de la política, ¿no es cierto?, sea coherente con la construcción de comunidades y colectivos, ¿ya? Coherente cotidianamente, sostenible todos los días. No puede ser un acto de emancipación, no, tiene que ser una cosa cotidiana, ¿no es cierto? Uno de mis inspiradores ideológicos más tradicionales, ¿no es cierto?, que es el fundador del Partido Laborista inglés, Keir Hardie, ¿no es cierto?, tenía una frase famosa, era un viejo, ustedes ven la foto, un viejo así de clase obrera inglesa con una barba, duro, sindicalista, duro, y tenía una frase muy famosa, los laboristas ingleses, ¿no es cierto?, decía, el socialismo no se construye gritando, se construye trabajando. Es una frase súper dura, hasta el día de hoy a alguna gente le molesta esa frase. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Entonces, en este libro también se discute en extenso cómo enfocar eso de otra manera. O sea, hasta cierto modo este mundo solidario, unido, comunitario, colectivo, es un mundo que en realidad es harto más fome que uno quisiera. Y por eso quizá harto más sostenible. Bueno. En el libro se revisan, hacia el final del libro, ¿no es cierto? No les voy a contar todos los distintos capítulos muy interesantes y digamos, inesperados que ustedes pueden encontrar, ¿no es cierto? Pero hacia el final del libro se discuten 7 espacios sociales estratégicos que desde mi punto de vista están ausentes en la discusión de política pública en Chile. Desde mi perspectiva política, la mía, que yo me considero un socialista, una persona de izquierda, ¿no? Desde mi perspectiva, el ámbito central de la política, desde mi sector político, debe ser la construcción de espacios comunitarios y colectivos. De hecho, desde mi punto de vista, de ahí viene la palabra socialismo. Pero en fin. Yo lo que me quejo en el libro es de la ausencia de ese tipo de discusión en estos 7 ámbitos, ¿no es cierto? El aula y el campo, si ustedes quieren la educación, la discusión educativa en Chile no tiene absolutamente nada que ver con crear comunidades de aprendizaje y de investigación. Yo no he escuchado eso en ninguna parte. El número 2, la empresa y el sindicato, que es de lo que voy a hablar acá. El 3, que es el mercado y la innovación, que no tuve tiempo de meterlo, así que para la próxima. El 4, que es el barrio y el territorio. El 5, que son las pantallas y los medios. O sea, las pantallas y los medios estamos como resignados a que tienen que ser el ámbito de lo individual. Lo egoísta y los insultos y ese tipo. Y ¿puede haber una política para crear comunidades en los espacios de medios de hoy? No sé. Bueno, 6, la agencia y el ministerio, el ámbito del Estado, y 7, el partido y el movimiento. Son 7 ámbitos en que yo creo que debe haber políticas de creación de comunidades y colectivos, y creo que las particularidades de cada uno de estos ámbitos son diferentes, y por lo tanto las políticas son distintas. Yo me voy a referir al número 2, a la empresa
a la empresa y el sindicato, o sea, como un ámbito donde me parece que nos faltan una discusión sobre políticas comunitarias y colectivas. Y aquí hay una anécdota que voy a rescatar del libro que tiene que ver con un profesor al que no voy a mencionar, por razones obvias, ¿no es cierto? Hay un profe, digamos, que yo siempre recuerdo una clase en la Facultad de Economía en la Chile, ¿no es cierto? Llega uno a la clase, el profesor, estamos en segundo año, ¿no es cierto? Un profesor de los ramos de administración de empresa, y nos dice, ya jóvenes, díganos, ¿cuál es el objetivo de una empresa? Usted, dígame cuál es el objetivo de la empresa. Y algún joven titubeando, muy nervioso, no sabía qué decir, dice, bueno, el objetivo de una empresa es producir, ¿no es cierto? Y el profesor le dice algo así como, ignorante, ¿cómo se le ocurre? Ese no es el objetivo de una empresa. Usted, señorita, está mirando por la ventana, dígame, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Y ¿dar empleo? No, bueno, no es dar empleo. Usted, ¿cuál es el objetivo? Y cada uno dio su respuesta y de repente él, ya completamente insatisfecho y frustrado con la ignorancia, digamos, y mediocridad intelectual de todos nosotros, ¿no es cierto? Dijo, jóvenes, el objetivo de una empresa es maximizar el valor del accionista. Repitan, maximizar el valor del accionista. Y todo el mundo dice, bueno, nos tocó quizás este gallo, no sé, bueno, díganle que sí, maximizar el valor. Más fuerte, dijo, maximizar el valor del accionista. Y llegó a un punto este profe, ¿no es cierto?, en que durante distintos momentos en el semestre llegaba en la sala de clase en la mañana, entraba literalmente con los brazos abiertos, digamos, ¿no es cierto?, los ojos en blanco y nos decía, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Y nosotros, por supuesto, ya entregados completamente, le gritábamos de vuelta, maximizar el valor del accionista. Y él tenía un momento ahí, cuando se recuperaba, empezaba la clase, ¿no? Entonces, bueno, lo que me pasa a mí con esa anécdota que yo encontré divertida y que para mí era, como yo era un joven que tenía como un tema ideológico con la economía, entonces cuando me preguntaba en la prueba cuál es el objetivo de la empresa, yo le ponía, para poder justificarme ante el mostrador después, ¿no es cierto? Yo ponía, en este curso se nos enseña, coma, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que esto resulta un poco ofensivo para mis colegas que enseñan en las escuelas de negocio, porque cualquiera que ha estudiado el mundo de los negocios sabe que una empresa es mucho más que eso. Por supuesto que la base de una empresa es crear valor para sus dueños, eso de ahí parte, pero una empresa es mucho, mucho más que eso. Y las empresas que solamente se centran en eso usualmente fracasan. Terminan en manos de frescos usualmente. Porque hay un sustrato ético que desaparece cuando es solamente eso. Entonces eso es como decir, los partidos políticos son organizaciones que buscan ganar elecciones. Claro, es cierto, ¿no? Pero si solo son eso, se convierten en lo que son ahora. ¿Ok? Entonces ese es el problema con esta definición. Entonces, ¿a qué se dedican las empresas? Bueno, hay una literatura clásica en esto bien interesante y es la idea de que en la economía neoclásica, esto es de la economía, digamos, por así decirlo, el mainstream de la economía, está la idea de que los mercados son eficientes, ¿no es cierto? Que los mercados son un mecanismo de coordinación que es eficiente, rápido y seguro y que se articulan las transacciones en los mercados a través de contratos. Y que la empresa podría dejar de existir. En vez de una empresa podríamos tener simplemente contratos en el mercado. Contratos eficientes en un mercado eficiente. Ese es como el paradigma que se nos enseña cómo funciona un mercado perfecto. No se necesitan empresas, lo que se necesita son mercados y contratos y leyes que mantengan esos contratos. Sin embargo, el mismo autor de esta idea, de la idea de que uno podía sostener una economía con mercados que funcionan bien, derechos de propiedad bien asignados y bajos costos de transacción, el mismo autor de esto, que se llama Ronald Coase, ¿ya?, también escribió la literatura que explica por qué se necesita la empresa. El paper de Ronald Coase que yo encuentro muy notable, que son dos, el problema del costo social, donde él hace su famoso teorema de Coase, pero el otro es la naturaleza de la firma. La idea que dice Coase es que los costos de transacción son tan grandes en los mercados a veces, y es tan imposible tener un mercado eficiente en algunos casos, que se requiere de la coordinación, la colaboración, ¿no es cierto?, y la discrecionalidad en el management dentro de una empresa. O sea, hasta cierto punto, uno de los padres de la economía neoclásica, en sus escritos clásicos, igual que Adam Smith,
nos dijo, cuidado, es cierto todo esto, el mercado, todo, pero, ojo, si esto fuera cierto, no tendrían por qué existir las empresas. O sea, lo bonito que dice es que el mismo Ronald Coase dice al final del día que las empresas son resultado de una falla de mercado. Así que a eso se dedican ustedes. Y menos mal, porque si no, no tendríamos pega los economistas. ¿Eh? Ok, entonces eso es. Ahora, ¿qué justifica esta aparente ineficiencia? ¿Es una ineficiencia realmente? ¿Esa falla de mercado? Porque la palabra falla es una regularidad, una realidad. La necesidad de coordinación es una realidad. Lo de la falla tiene un problema peyorativo, ¿no es cierto? Bueno, lo que ocurre es que hemos ido descubriendo que las empresas son más que un lugar en que se maximiza el valor de los accionistas. Las empresas para los individuos son un espacio de significado, generan sentido de pertenencia, generan un valor comunitario, generan colaboración, generan cultura. Estamos llenos de trabajadores y muchos de nosotros los conoce o fuimos. ¿Ah? ¿No es cierto? Esta gente que, ¿no es cierto?, prefiere estar en la empresa que en la casa a veces. No sé si se han fijado. Como que hay que echarlos, así decirlo. ¿Ah? Prefieren estar en la empresa que en otros lados, porque es su espacio de pertenencia, es donde tienen sentido lo que ellos son. Y eso es algo que produce la empresa. Distintas empresas lo producen de distinta manera. Entonces hay un conjunto de atributos generadores de valor para trabajadores, ejecutivos y dueños que son importantes. Y es importante entender que eso es parte de la empresa y eso es muy difícil de coordinar en el mercado y por lo tanto requiere coordinación y la construcción de espacios comunitarios y colectivos. Y aquí aparecen un conjunto de preguntas que desde mi perspectiva no nos estamos haciendo en la política pública y no estoy muy seguro que nos la estemos haciendo realmente en el ámbito incluso gerencial a nivel de empresas en Chile. Por ejemplo, está bien, ok, es súper bueno esto de la pertenencia y la cultura y la colaboración, pero la pregunta académica, técnica, ¿cómo se genera eso? ¿Tenemos realmente un ámbito de investigación en las escuelas de negocio locales en que abordamos esto rigurosamente? ¿Cuáles son las experiencias buenas? ¿Cuáles son las malas? ¿Cómo se hace esto? En el mundo de las relaciones sindicales, ¿no es cierto? Esta es la presidenta, la veo. ¿No es cierto? En el mundo de las relaciones sindicales, y yo lo veo porque mis intereses de política pública tocan esos temas, ¿cómo se puede superar los problemas de coordinación inherentes en las negociaciones entre empresa y sindicato? ¿Puede entrar el ámbito de la colaboración y la construcción comunitaria en las negociaciones colectivas? Ciertamente el Código del Trabajo vigente, incluso el que es resultante de la reforma, no necesariamente se hace cargo de incentivar eso de manera al menos explícita. Más bien radica el ámbito de la negociación sindical y empresa estrictamente en el ámbito de la negociación por rentas y en tratar de controlar los conflictos. ¿Qué políticas públicas necesitamos para esto? ¿Existe experimentación práctica en esto que estemos compartiendo? ¿Existe investigación interdisciplinaria que nos permita abordar en modo coherente cómo se construyen estas empresas que son espacios de pertenencia, colaboración y cultura? Yo no estoy seguro de que nos estemos haciendo estas preguntas. Ciertamente conozco bastante del mundo de la política pública y les puedo decir con toda seguridad que en la discusión de política pública nacional no se están haciendo estas preguntas. ¿Qué quieren los trabajadores de la empresa? ¿No es cierto? Entonces uno dice, bueno, los trabajadores quieren un empleo. ¿No es cierto? Quieren un empleo. Eso es lo equivalente a los accionistas, ¿no es cierto? O sea, los accionistas quieren que se maximice el valor. Los trabajadores, y ciertamente los trabajadores quieren un empleo y quieren ser bien remunerados por su aporte en productividad. Pero es cierto que esto es todo lo que esperan, es cierto que este es el único motivador. Y aquí yo me voy a basar en la siguiente idea. Es posible, posiblemente, cuando alguien tiene un contrato con una empresa, hay un vector de atributos que van más allá del salario. Por cierto, la seguridad del empleo, esa es una cosa bastante típica, ¿no es cierto? Hay gente que está dispuesta a ganar menos en un trabajo más seguro, en que hay menos probabilidad de ser despedido, eso es clásico, ¿no es cierto? Muy, muy antiguo. Pero hay distintas formas de seguridad, hay distintos atributos de la seguridad. Y la pregunta mía es, el espacio de pertenencia, la cultura, lo que le ofrece como espacio al trabajador, ¿es algo que es valorado por el trabajador en el valor que le asigna el contrato? ¿Hay una sustitución en eso? ¿Hay gente que está dispuesta a ganar menos plata por pertenecer a un espacio de pertenencia? Al menos en otros países existe evidencia muy robusta de que sí, de que hay gente que está dispuesta para ir a trabajar a una empresa que es una mejor empresa, que es un mejor lugar para vivir,
para ser persona, para realizarse, para crecer, están dispuestos a ganar menos plata. Eso es así. Hay oportunidades que perdemos por no construir estas comunidades colaborativas. No tenemos políticas públicas asociadas para generar este valor y capturar sus beneficios. Perdemos las posibilidades de productividad y compromiso que son propias del espacio comunitario. Disminuimos el espacio negociador para las relaciones sindicales o las negociaciones entre empresa y sindicato, ¿no es cierto? Y perdemos una oportunidad para solucionar los problemas de agencia. Déjeme terminar con el siguiente ejemplo. Lo que voy a hablar ahora es una especie de resumen muy rápido de lo que conocemos como ciencia del comportamiento moderna. Hay un libro que ya es un poquito antiguo, que es de Daniel Pink, que se llama Drive, que es un poquito, como los académicos diríamos, divulgativo, no sé, esta es la cosa arrogante, ¿no? ¿No es cierto? Pero yo creo que es muy bueno, porque hace un muy buen resumen de la literatura de los últimos años en términos de motivación, de qué es lo que hace que la gente se motive a trabajar. Y el resumen de lo que dice es lo siguiente. En general, la evidencia internacional muestra que aquellos trabajos donde de bajo nivel de calificación, donde lo que importa son las habilidades físicas, el desgaste físico, y por lo tanto está radicado en personas de menores ingresos, en general es muy cierto que la motivación está atada al pago. Eso es verdad. No podemos vivir en un mundo imaginario como que eso no existiera. Eso es real. O sea, las personas de bajos ingresos, las personas con menores niveles de calificación en trabajos físicamente demandantes, en general sí son motivados por remuneración. Hay mejor desempeño cuando hay más remuneración. Sin embargo, el mundo del trabajo donde importan las habilidades cognitivas, no es tan evidente que esa relación sea robusta y de hecho parece no existir. No es tan evidente, no es tan cierto que mayor pago genera más productividad. Entonces aquí está la pregunta. En la medida en que nuestra fuerza laboral de trabajadores, ¿no es cierto?, incluso de ingresos bajos, va transformándose y convirtiéndose de un mundo donde priman las habilidades físicas, donde priman las habilidades cognitivas, ¿qué es lo que los motiva? Y el resumen de esto es lo siguiente. La idea es que lo que se muestra en las empresas más avanzadas es que se provee suficiente dinero como para que el dinero no importe. Ahora, el problema es que tampoco nos podemos poner así softy y blanditos, digamos, en esto. O sea, porque en Chile tenemos un problema de productividad. Entonces no es cosa como que uno diga, bueno, vamos a pagar lo suficiente como para que no importe el dinero y esté todo el mundo súper motivado. ¿Y cómo se genera ese ingreso? ¿Cómo se genera esa productividad? Entonces, este es un tremendo desafío. ¿Cómo se llega a un mundo en el cual hay suficiente dinero para no pensar en el dinero, cuando ese suficiente dinero se construye con productividad? ¿Cómo hago pertenecer a la gente a un espacio? ¿O cómo hago que la gente sea partícipe de un proyecto de empresa, de creación de valor en la empresa, que permita construir a futuro este mundo? ¿Cómo participan ellos de la creación de este espacio? ¿Cómo el proyecto de productividad es este? Ese es un desafío que cada empresa lo tiene que abordar en forma distinta. Y lo que se demuestra en la literatura es que hay ciertos atributos, ¿no es cierto?, asociados a los trabajos que tienen mayores componentes, digamos, cognitivos, que él los llama autonomía, maestría y sentido, que generan atributos de productividad, generan compromiso con la causa de la empresa, el deseo de contribuir y atrae al mejor talento a la empresa. Ese es ciertamente un desafío tremendo de desarrollo de la productividad. Entonces, a la pregunta que me hacía mi querido profesor, ¿no es cierto?, que yo creo que es uno de los que más me enseñó al final, me pregunta, ¿somos maximizadores de ganancias? ¿Qué es lo que hace la empresa? ¿Qué es lo que maximiza la empresa? Yo diría que lo que hacemos en las organizaciones, en las empresas, también se intenta con todas las dificultades en las empresas que me toca a mí, ¿no es cierto? Nosotros lo que tenemos que ser es maximizadores de sentido, de significado, donde por cierto la productividad, la remuneración es parte del sentido de la participación de una empresa, pero es una parte de un vector. Y mientras no entendamos eso, nuestro proyecto de construcción de organización colectiva empresarial está incompleto. Entonces los desafíos para los líderes sindicales, corporativos, políticos y académicos es crear una agenda de reflexión y experimentación para promover una cultura comunitaria y colectiva. Y por cierto que esta agenda no existirá por generación espontánea. Creer que ocurre así nomás no requiere de liderazgo y requiere de acciones muy concretas. Y por eso es que es tan importante la reflexión que se hace acá.
La tarea entonces es incentivar la creación del segundo espacio que yo sugerí al principio, de comunidades, de empresas como comunidades de productividad. Muchas gracias.